Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Mi nombre es Mila y hago videos hablando en español un poquito más lento de lo normal para que ustedes puedan aprender poco a poco. La mayoría de mis videos son un nivel intermedio avanzado, así que si no se sienten muy cómodos con la velocidad en la que hablo, pueden chequear algunas playlists que voy a crear en el futuro, porque todavía no existen, donde hago contenido para niveles más bajos como beginner y beginner absoluto, pero todavía no hay. De momento, los videos en mi canal son de intermedio, alto y avanzado. Habiendo aclarado eso, empecemos a hablar del tema del video. Hoy quiero hablar de mis canales favoritos de mi país. Mi país es Argentina y voy a hablar de los canales de YouTube que más miro y creo que son realmente los únicos que miro porque como empecé a hacer input en italiano, mi tiempo de exposición a YouTube a mirar videos en inglés o en español está mucho más limitado que en un pasado, pero les quería contar porque quizás es buen input para ustedes. Empezamos número 1 con un canal que se llama Con Pasaporte. Joa y Fran son dos argentinos, una pareja que emigró a Italia hace unos años y documentaron todo su proceso. Su proceso fue bastante complicado porque él lo hizo a través de la descendencia italiana, que uno puede tener la ciudadanía. Ella, por su parte, primero tuvo una working holiday en Alemania, entonces tienen algunos videos en Alemania, tienen algunos videos en Italia, la mayoría son en Italia, pero tienen muchos videos muy divertidos con historias muy interesantes de cómo fue su proceso de inmigración a Europa. Recientemente su contenido cambió un poquito y me encanta porque era algo que se estaba esperando de alguna forma. Ellos estaban ahorrando para comprarse una RV, una van, una casa con ruedas, un motorhome. Se me siguen ocurriendo formas de decirle a lo mismo. Y bueno, desde que se compraron el motorhome, sus videos están más centrados en eso, pero ya de antes de habérselo comprado, ya venían mostrando sus planes o que iban a ferias o que pasaban tiempo con amigos que ya vivían en motorhomes. Entonces fue como un proceso muy lindo de ver, como de acompañar hasta que lo lograron y ahora su contenido está más concentrado en eso, pero siguen viviendo en Italia, entonces el contenido sigue siendo muy similar al anterior y me encanta. Muy enfocado en viajar y recorrer Italia, especialmente pueblos de Italia. Ellos en un principio vivieron en el sur de Italia, también vivieron en Cerdeña y después, en los videos más recientes, hasta hace poco, estaban viviendo en una región del norte, en Trentino. Y es un lugar que a mí me interesa un montón, entonces obviamente eso me motivó un montón a mantenerme mirando sus videos. Desde mi perspectiva es muy interesante ver sus opiniones como chicos de Argentina, ¿no? Escuchar lo que tienen para decir respecto de su perspectiva, porque es una perspectiva probablemente muy similar a la mía, de alguna forma.
Ese es uno de los motivos por lo cual me gusta tanto su canal. Me acuerdo de empezar a ver este canal en el 2024, creo que en el 2024, hace bastante tiempo, cuando con Martín empezábamos a pensar en la idea de mudarnos a Italia. Entonces, bueno, un gran factor por el cual empecé a mirar este canal es porque quizás con Martín en algún futuro vamos a tener videos similares a los de ellos. No en un motorhome, pero sí en la experiencia de ser argentinos en Italia. El segundo canal del que voy a hablar se llama Travel Guides with Samuel and Audrey. Este canal es de una pareja también. Ella es canadiense, pero su padre es argentino y su madre es peruana, entonces habla español perfecto. Vivió en Argentina un tiempo cuando era chica, entonces yo lo voy a considerar un canal argentino. No es 100% argentino, el esposo de ella es canadiense, pero no importa, o sea, el argentino nace donde quiere. Aparte, últimamente pasan mucho tiempo en Argentina. Ella tiene muchos videos de viajes, o sea, se llama Travel Guide, guías de viaje, es literalmente el nombre del canal. Tienen un canal en inglés y tienen un canal en español. En este caso estoy hablando del canal en español, pero a mí me gusta mucho ver el canal en inglés también, veo los dos. Pero el que está en español tiene más apariciones de su padre argentino, el padre argentino de Audrey. El padre argentino, vamos a ver cómo se repiten los temas en los canales que miro. Es un padre argentino que emigró de Argentina y fue para Canadá. Es un inmigrante en Canadá. Entonces, claramente un tema que me gusta mucho es de personas de Argentina que van a otros países. Quizás la diferencia en este caso es que es una persona mucho más grande. Los chicos que nombré recién anteriormente, los chicos de Con Pasaporte, son más jóvenes, es más reciente. Él, en sus relatos, el padre de Audrey, que se llama Daniel, en sus relatos cuenta historias de otros momentos. Entonces es muy interesante escuchar una perspectiva tan diferente. También él tiene una forma de narrar todo que es muy atrapante, muy interesante. Tiene playlists súper largas. Hablamos de videos de 1 hora con muchos videos. Entonces, si les gusta escuchar historias bien narradas, recomiendo muchísimo entrar a este canal y chequear las playlists donde está Daniel. También los videos de Audrey y Samuel donde hablan de viajes también son increíbles. Me gustan mucho, pero personalmente mi parte favorita es escuchar las historias de Daniel. Me encanta también ver los videos donde están en Argentina, donde vuelven a Argentina y hablan de su perspectiva. Pasaron cosas muy interesantes para ellos como familia. Por ejemplo, tienen una propiedad que estuvo abandonada mucho tiempo acá en Córdoba, en Argentina, un hotel, y ahora lo están tratando de reconstruir poco a poco, de volverlo a traer a la vida poco a poco, lo cual me parece muy lindo, me parece, no sé, pasan cosas muy tiernas, honestamente, en este canal, que son cosas que uno puede ver poco a poco escuchando las historias que tienen para compartir. Así que lo recomiendo un montón. Y también me encanta ver los videos en Canadá, mostrando cosas típicas canadienses, cómo es la vida allá. Siempre, no sé, es un país que me genera mucha curiosidad, que me gusta mucho, que lo visité recientemente y que quiero seguir visitando Canadá, quiero seguir yendo a Canadá. Quizás me gustaría vivir por un tiempo en Canadá en algún momento de mi vida. Así que, bueno, este canal es exactamente eso. Y quizás alguien que esté mirando es de Canadá, así que puede ser interesante si están aprendiendo español argentino, el español que yo hablo, ver la perspectiva de un argentino
sobre su propio país. Creo que puede ser algo muy divertido, quizás, no sé. Nunca se me ocurrió, haciendo input en italiano, buscar un video de un italiano viviendo en Argentina. Debería buscarlo, tiene que haber. Y por último, tenemos otro canal del mismo tema. Este canal se llama Agus Fontana Vlogs. Agus Fontana tiene un canal principal que se llama Agus Fontana, que me gusta mucho también, pero el canal que más me gusta a mí es el de vlogs, donde es un poco más el día a día en su vida en Alemania. Es una chica argentina que inmigró a Alemania con su esposo y muestra su vida allá. O sea, gente, el patrón está muy claro. El patrón está muy claro. Entonces tengo mucho interés en Italia, Alemania y Canadá y me gusta escuchar los testimonios, las experiencias de estas personas argentinas allá. Pero bueno, Agus Fontana tiene videos donde, bueno, si son de Alemania, lo mismo, ¿no? Si son de Alemania pueden mirar sus videos y ver cuál es la perspectiva de una persona de mi país allá. Ella vive cerca de Frankfurt, en un pueblo cerca de Frankfurt, y es más bien como una experiencia desde un pueblo, ¿no? Como la experiencia de vivir en un pueblo de Alemania siendo de Córdoba, Argentina. Ella es cordobesa. Y no sé, me encantan sus videos. Sube muchos videos, la verdad, es bastante activa. Sube videos largos, como de más de 20 minutos, mostrando su día a día, su día como youtuber, como persona que edita videos, como persona que trata de hacer actividades en Alemania, con el frío. También últimamente está trabajando como babysitter, que está interesante escuchar su experiencia de trabajo allá, lo que extraña de Argentina. Recientemente la visitaron sus abuelos y estuvo haciendo un montón de vlogs por diferentes lugares de Europa. Hicieron un Eurotrip con sus abuelos, súper cute, súper lindo. Su esposo también participa bastante en los videos y son muy graciosos y tiene una gata hermosa que se llama Adolfa y me hace acordar mucho a Saki, a mi gata. No sé por qué, me da mucha ternura. Creo que yo empecé a ver sus videos justamente por su gata, por Adolfa, porque ella hizo un video explicando bien exactamente cómo es el proceso de llevar un gato a Europa. Y eso es algo que me interesa mucho porque yo tengo 2 gatos y queremos ir a Europa. Entonces es algo importante para aprender bien cómo es el proceso. Y creo que así descubrí su canal, que fue el canal principal, y después descubrí el canal de vlogs porque ella hace siempre vlogmas. Entonces creo que lo empecé a ver el vlogmas anterior del otro año, del 2024, no el del 2025. Y bueno, este del 2025 también vi casi todos los vlogmas y me encanta su contenido, me encanta aprender sobre Alemania, me encanta ver los mercados navideños de allá. No sé, me encanta la verdad este contenido así como más cozy del día a día, de blogs, viviendo una vida tranquila como un inmigrante en otro país, como, ok, soy una argentina o un argentino y esta es mi vida acá en otro lugar del mundo, esto es lo que extraño, esto es lo que no extraño, así que siento que aunque quizás ustedes no tengan necesariamente interés en emigrar o ir a Alemania o ir a Canadá o ir a Italia, puede ser interesante para ustedes ver a estas personas que viven fuera de Argentina y escuchar, ok, ¿qué es lo importante para ellos? ¿No? ¿Qué es lo que valoran ahora que ya no están acá en nuestro país? Quizás a ustedes también les guste sus videos, no sé.
Lo que sí les puedo decir es que todos estos canales son bastante activos, suben bastantes videos por semana, largos, videos largos, todos de más de 20 minutos generalmente, y, y puede ser buen input. Espero que les sirvan mis recomendaciones como input de alguna forma y quizás tienen interés como yo en alguno de estos países, así que quizás les gusta desde ese lado. Así que espero que hayan sacado algo positivo de este video. Yo tenía muchas ganas de hacerlo porque, no sé, ¿por qué no? ¿Por qué no hablar de otros creadores que me encanta ver? Siendo una creadora de contenido, creo que es súper lindo el concepto de promocionar, de hablar de lo que a uno le gusta, especialmente sabiendo que la comunidad que me mira tiene interés en Argentina y tiene interés en encontrar canales que sean argentinos haciendo mucho contenido, así que espero que sea un buen hallazgo, algo que encuentran, algo nuevo para ustedes. Muchas gracias por ver y nos vemos en un próximo video. Chau, chau. No se olviden de chequear nuestro Patreon, donde tenemos más de 100 horas de contenido exclusivo extra.